que la gente sea productiva y ganadora. Chao, perdedores. Este es otro capítulo, otro episodio en Inherente Podcast. Les habla Joana Pardo. Bienvenidos, gracias por escucharnos y aquí estamos nuevamente. Tengo que confesar que este es un tema que me gusta mucho, pero le va a sacar un poco el cuerpo porque son de esos temas en donde siempre la postura al respecto la voy modificando, la voy pensando, leo, reflexiono, vuelvo y llevo cosas de la cotidianidad y no prometo un cierre. No prometo un cierre en ningún tema, pero en este todavía incluso hay algo más de falta de cocción porque creo que el análisis está servido. Creo que son de esos temas además que tocan mucho la vida personal, que es uno de los objetivos también de Inherente Podcast, y es todos estos temas de trabajo que siempre será nuestra prioridad en el mundo laboral, pero pues por supuesto impactan la vida. Me refiero a este conflicto, si se le puede llamar conflicto, o a este análisis o a esta reflexión de la productividad, del ser ganador, del ganar mucho, del perder, dentro tanto en la sociedad como dentro de los trabajos y en las empresas. Siempre el mensaje va enfocado a los líderes de las empresas o a los líderes empleadores o a los líderes de cualquier negocio o emprendedores o bueno, muchas opciones para trabajar en este momento porque son o somos los que podemos direccionar y cambiar ciertas condiciones para mejorar los ambientes de trabajo, que se ha vuelto como un poco una motivación de estas reflexiones para hacer que sea posible tener mejores ambientes o tener como cierto tipo de recomendaciones o cierto tipo de consejos no pedidos para tener mejores ambientes de trabajo y poder trabajar mejor al final. Este tema está muy conectado con el último que hablamos de la confianza. No solamente con la confianza en nosotros, sino en los demás y cómo desde el punto de vista del liderazgo todos estos temas pues tienen un impacto adicional porque lo primero que tenemos que hacer es aplicárnoslo a nosotros mismos y saber cómo estamos para poder saber cómo estamos replicando ese estilo de liderazgo que también está como tan de moda hablar de él. Dicho lo anterior, me pongo a pensar en cómo vamos entrelazando estas reflexiones y en cómo la palabra productividad me está generando un poco de resistencia porque pasa como con la inflación, ¿no? Cuando hay mucho dinero circulante, pues pierde valor. Entonces creo que al repetir y repetir tanto ciertas palabras, lo que hacemos es que empiecen a perder valor o por lo menos significado y lo que creo es que hay que buscarles como otra resignificación tal vez, lo cual no quiere decir por ningún motivo que crea que dentro de la estructura de las empresas, del Estado, de la economía, de las matemáticas de una empresa, hacer las mediciones pertinentes de productividad pues no sea relevante. Por supuesto que es importante. Simplemente creo y el mensaje, el propósito de este episodio es invitarlos a pensar que la calentura no está en las sábanas, que el problema no son las mediciones ni los números, sino qué hacemos con ellos y cuáles son los referentes con los cuales pretendemos medir a las personas. Y eso nos hace como tener que reflexionar y parar un poco, que a veces también es como el mensaje, parar y profundizar en esos temas que a veces son obvios. Nuevamente, yo repito mucho lo de las obviedades, pero que detrás de eso podemos encontrar unas respuestas que nos ayudan a tener cosas que nos sirven para gestionarnos y gestionar a la gente con la cual estamos trabajando. En esa medida, me pongo a pensar en una definición típica de
de productividad, en la cual entonces yo determino cómo se optimizan los recursos de una empresa de tal suerte que en la ponderación de los resultados de la venta de productos y servicios se logra un valor positivo. Luego se divide por el número de horas trabajadas y me genera ahí como un indicador de productividad de la gente. ¿Sí? Y digamos que las empresas además tienen sus propios indicadores como el del EBITDA y toda esta determinación de las ganancias antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización. Y cómo tenemos indicadores como estos indicadores claves de rendimiento de equipos en donde nos muestran para efectos del tema de gestión humana, la equidad, la rotación, la accidentalidad, bueno, los que queramos, y podemos encontrar como una medición de los OKRs, objetivos y resultados claves, de una manera objetiva. Y empezamos a trabajar con esto y vamos metiendo a la gente como en todos estos cuadros de mando, en estos seguimientos, y el papel aguanta todo. El papel aguanta todo y la gente llena sus evaluaciones de desempeño y unos están conformes, otros no. O sea, tenemos también unos temas de remuneración sobre eso. No estoy combatiendo estas mediciones, no estoy combatiendo ni estoy tratando de criticar esos parámetros. Lo que quiero que pensemos de corazón, y cuando me refiero al corazón hablo de la razón, de que tanto detrás de esto lo que queremos es disfrazar algo por tratar de no decir las cosas como son, que son tal cual. Una empresa necesita suficientes ingresos y recursos para poder ser sostenible. Sostenible para el dueño, sostenible para las personas, sostenible para todos, bajo el supuesto, y ahí quiero como traer algo que vamos a hablar en otros capítulos, que es que la empresa no es algo diferente a las personas, porque detrás de la empresa, y la empresa es un vehículo para lograr todos esos propósitos. Entonces, digamos que cuando empezamos a tratar de distraer las cosas y de disfrazarlas, entonces surge como una explosión de otro tipo de connotaciones que tienen que ver como con la competencia entre las personas, entre determinar que no podemos perder un minuto, que tenemos que ser tremendamente productivos. Y entonces esto no es solamente en el tema de la empresa, sino ya lo llevamos a todos los sectores personales, hasta para el tema del entrenamiento físico. Entonces, si no hay dolor, no hay ganancia, no pain, no gain, creo que dicen por ahí. Y entonces el que se rinde, los que son los vencedores son los que no se rinden. Entonces esto va como una cantidad de información a la cual está sometida pues las empresas, por supuesto, los líderes, por supuesto, pero la gente también. Y entonces no tenemos forma como de cuantificarnos y de ir filtrando qué tanto daño le hace este discurso a las empresas, porque detrás de esto lo que se va generando es como una necesidad permanente de mostrar que yo soy altamente productivo por unos números en unos papeles que se traducen en ingresos, que además deben tener un tema de tiempo y espacio. Entonces ahí es donde empezamos a tener un tema del tiempo, que el tiempo no se detiene, no hay lugar para los débiles, no hay lugar para nada. Y entonces empezamos a pensar que la productividad está atada a un tema de tiempos y que esos propósitos como que se desdibujan en el tiempo. Entonces entre la gente empieza a haber como una competencia sangrienta por mostrar unos indicadores al costo que sea en el tiempo. Y entonces hay unos líderes y hay unos líderes más chiquitos y unos más chiquitos, y entonces el de arriba presiona al de abajo y le hace la vida completamente insoportable a la gente del equipo. Y eso además genera, recuerdo algo de lo que habíamos hablado, en donde hablábamos de el matoneo en la infancia, en la adultez no se disipa, y encontramos otras excusas
para hacer matoneo en los equipos, para generar malos ambientes, porque el que se queja, el que habla, el que dice, el que no se queda la hora extra, entonces hay empresas y negocios en donde es súper común decir, es que sí hay que hacer la milla extra. Entre otras cosas, no sé por qué en Colombia hablamos de la milla, sí, eso nunca lo utilizamos, pero hay sectores específicos que hablamos de la milla extra. Entonces, digamos que uno diría, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Porque me imagino a alguien diciendo, sí, muy bonito todo lo que está diciendo usted, y entonces ¿de qué comemos? ¿Y la empresa de qué? ¿Que todo el mundo haga lo que quiera? No, devuelva la película un poquito. ¿Qué es lo que usted está midiendo y qué es lo que usted produce? Y póngalo en términos de tiempo y espacio, que es lo primero que hay que hacer. ¿Por qué digo que de tiempo? Porque detrás de esto hay un tema y es pensar que la vida de la gente es exclusivamente el trabajo y se desenvuelve en el tiempo. Entonces yo puedo alargar para que la gente lo que no cumple en su horario laboral lo cumple de otra manera. Lo cumple en unas jornadas extra, lo cumple el fin de semana, lo cumple en su casa. Entonces termina siendo los momentos de descanso, es como en teoría del no trabajo, pero lo que pasa es que es como una escapatoria a no estar hiperproductivo todo el tiempo. Entonces no hay tiempo literalmente para nada. Aunque probablemente, objetivamente sí haya, no hay forma de ponerle un comienzo y un fin al trabajo, ¿sí? Entonces, si uno ve que no paran en la empresa, yo tengo que seguir hiperproduciendo, o por lo menos que me vean hiperproduciendo, porque hay otra cosa en la que fallamos muchas veces los jefes, los líderes, y es que creemos que los que más vemos son los que más estamos trabajando. Y ahí se deriva la importancia de la confianza, porque entonces lo que yo no estoy viendo que están haciendo en una silla es que no lo están haciendo porque no tengo verdaderos indicadores que me lleven a entender si las personas están haciendo el trabajo para las cuales fueron contratadas. Entonces tenemos gente terriblemente, si quieren decirlo, improductiva, sentada un pocotón de horas en el trabajo, en donde se va el fin de semana a descansar del tiempo del trabajo, pero sin tener absolutamente nada más en su mente. Es como el no trabajo, pero de una forma como resistente. Entonces, de ahí que no sepamos, y hay unos temas súper importantes, y es no sepamos qué hacer con el tiempo de ocio. No sabemos qué es diferente a tratar de dormir y descansar y no hacer otras cosas que no necesariamente estén vinculadas con dormir o que estén vinculadas con el trabajo, sino buscar otro tipo de actividades que generen satisfacción diferente al trabajo, porque obviamente estamos hiperproducidos e hiperproductivos, pero al final estamos como en una carrera en donde nos están repitiendo que si no hacemos eso y que si abandonamos y si no nos adaptamos somos unos perdedores. Entonces, digamos en lo personal, y tal vez en algún momento lo había escrito, recuerdo la canción de Franco De Vita de Soy un buen perdedor, por allá de los 80 era eso, y yo creo que es momento de también saber qué estamos dispuestos a perder para tratar de tener un poco más de desequilibrio, y estoy segura que al final eso redunda en productividad. Pero es que el primer análisis que lo tengo que hacer como líder de empresa es decir, bueno, ¿qué estoy tratando de medir? ¿Hasta dónde quiero llegar en términos de tiempo y espacio? Y yo necesito que la gente esté en sus trabajos trabajando, esté dando lo mejor de sí en el trabajo con unos objetivos claros y tener la certeza de que la gente sepa por qué se le está midiendo. Porque muchas veces la medición se vuelve como un checklist de 3 cosas y unos indicadores en donde yo lo único que me estoy echando es cuentos. Y sí le estoy haciendo la vida a cuadritos a la gente porque como a todo el mundo le están pidiendo indicadores en verde, que suban X número de dígitos, se empieza a generar aún más malestar en el tema del trabajo. Entonces, estaba viendo por ahí que el momento en el que más se enferma la gente es cuando está descansando. Entonces, no hay una forma de tener un trabajo organizado en tiempo y espacio con unos objetivos, con unas mediciones, cumpliendo, porque ahora pues van a decir, no, pues ahora Johanna se volvió pues entonces que todo el mundo vaya a la oficina a meditar. Y pues no.
Lo que pasa es que debemos entender cuál es el espacio y el tiempo de trabajo, y eso me parece que además es una tarea que como jefes y como líderes nos debemos poner, y es esa parte de tal vez autoconocimiento y de saber qué tanto estoy cumpliendo yo eso, porque eso es lo que yo le voy a terminar exigiendo a la gente, o voy a terminar dañándoles su rutina, su trabajo, generar un mal ambiente de trabajo y unos referentes pésimos con los cuales la gente quiere mejorar. Bueno, este es un tema clave que ha tocado y que a mí me encanta la expresión que utiliza el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, que dice, habla del tiempo laboral totalizado, y es como esta necesidad de que todo el tiempo y entre más ocupado me muestre yo y vea mi empresa que yo estoy, es que yo soy más eficiente y produzco más. Y entonces usualmente esos indicadores no los hacemos con toda la gente, sino los hacemos con gente que quiere mostrar que hace un montón porque no tiene vida. Entonces yo creo que ya es como hora de que cerremos esa página y empecemos a pensar que la gente que mejor aproveche el momento de ocio, que mejor descanse, que mejor tenga límites, es la gente que va a dejar lo mejor de sí en su trabajo. ¿Y qué es lo mejor de sí? Estar con toda la energía puesta haciendo las tareas que tiene que hacer, sean intelectuales, sean operativas, sean de esfuerzo, todo. Va a estar concentrada en lo que está haciendo. Eso implica por parte de el empresario, del gerente, del jefe, generar un espacio en donde eso se motive. Entonces, oiga, de verdad, si estamos trabajando, estamos trabajando. No alarguemos las jornadas innecesariamente para hacernos compañía, para luego tratar de solucionar lo que no solucionamos en la jornada laboral en otros espacios, porque todo el mundo termina cansado y ahí sí tremendamente improductivo. Entonces nos toca como empezar a tratar de saber si nosotros qué queremos. Queremos crecer, queremos ser productivos, queremos ser, digamos, generar espacios laborales donde la gente realmente pueda dar lo mejor de sí y se pueda comprometer y cumplir con unas tareas, o sacar indicadores a diestra y siniestra que todo el mundo sabe. Además, la verdad, todos en espacios informales hemos oído cómo la gente de todos los niveles se burla de los indicadores y se burla de cómo se hacen y se burla. Entonces, porque claro, porque como no los hacemos con la gente, terminamos haciendo reuniones eternas en donde no se separan los espacios porque el jefe no propicia eso. Entonces, pues todos terminan pareciéndose a ese jefe y a desescalar toda una cantidad de información respecto al trabajo. Entonces, ahí viene como un tema de oficinas, de trabajo operativo, del mensaje que yo doy, de entender por qué la confianza es importante. Es porque si yo tengo un buen esquema de trabajo, unos objetivos organizados, yo tengo que creer que la gente está trabajando, pero no quiere decir que yo no tengo forma de verificar si la gente está resolviendo, y no es tampoco a punta de tenerlos como en un panóptico vigilados, o que, porque yo sé que hay empresas que tienen cualquier cantidad de formas de saber digitalmente si entraron o no entraron, o si están conectados o no están conectados, porque hay gente que está conectada viendo en cualquier plataforma un montón de películas durante la jornada laboral. Yo sé que muchos empleadores lo saben, pero entonces lo que tenemos que hacer es creativos en cómo queremos medir eso y cómo fomentamos que la gente haga otras cosas, y cómo fomentamos que tenga creatividad para saber qué hacer con su tiempo libre, porque parte de lo que demostró la pandemia, de esa que he repetido hasta el cansancio, que nos hemos querido levantar como si no hubiera pasado nada, es que no sabíamos qué hacer con el tiempo libre. Y entre otras cosas, pueden hacer las charlas de felicidad que quieran y la gente va a estar tremendamente infeliz porque no tiene un espacio sano. Entonces, además de generarlo, digamos que hay también una estrategia, y la estrategia de poder tener negocios sostenibles y empresas sostenibles, en donde yo pueda vender, hacer, proyectar, tener los clientes que yo necesite para ser sostenible, pero sabiendo. Y ahí me acuerdo de algo que la semana pasada escribió Irene Vallejo, y dice, es que no debíamos confundir el
trabajo con el sudor de la frente, con el trabajo del sudor del frente, hablando un poco de todos estos negocios de especulación en donde aparentemente hay una cantidad de trabajo que es una energía y lo que estamos es tratando de especular en un sistema con la misma gente, que somos nosotros mismos, porque es que detrás de las empresas no hay nada diferente a la gente. Entonces, digamos que no quisiera que esto pareciera como poesía y por eso les dije que era un tema que me gustaba mucho, porque creo que nada está escrito a tal punto que creo que parte de la explosión de emprendimiento que hay en este momento es también producto de la gente quererse liberar de eso que pasaba en las empresas. Y oh, sorpresa, si yo me cargo para mi emprendimiento los mismos hábitos y las mismas cosas, no estoy haciendo absolutamente nada. Estoy autoflagelándome, autoesclavizándome y mucho menos voy a ser productivo. Entonces, pareciera que estamos como en un complot contra nosotros mismos de no generar unos hábitos de separar ciertas cosas por horas, por no tener otras actividades que sean completamente diferentes al trabajo y no simplemente tener, como lo dice este filósofo surcoreano, un vacío, ese vacío para sentirse abandonado de no trabajo. Creo que debemos ir más allá de eso. Y creo que en ese sentido, el utilizar de forma tan variada, permanente, el tema de la productividad ha hecho que la gente primero le está generando una resistencia inmensa como a mí, porque a mí me la genera, porque entonces cuando soy de una generación que me ha tocado pensar que cuando no estoy trabajando o no estoy haciendo cosas específicamente inmediatamente productivas es que no estoy haciendo nada y pues me toca ir a dedicarle menos tiempo a la vagancia, cuando probablemente los momentos de mejor productividad, los momentos en donde uno se le ocurren las mejores ideas es cuando tiene la posibilidad de tener la mente limpia de no estar buscando ese vacío laboral. Entonces, claro, para los que tenemos negocios independientes, los que vivimos, digamos, otro tema diferente a ser trabajadores dependientes, pues lo que hay que buscar cuando la gente dice, bueno, pero ¿qué hago en el ambiente? Pues busque el escenario para enseñarle a la gente a gestionar su tiempo, a gestionar su vida en familia, la tenga o no lo tenga, a gestionar su vida por fuera del trabajo, sabiendo que tiene que cumplir en el trabajo, pero no cumpliendo con unos horarios absurdos, con unas actividades y unos temas de control más allá de los propósitos y de verdaderamente tener indicadores que son humanos. Y humanos no es porque sean asistencialistas ni porque sean benéficos, sino humanos es porque responde a lo que somos personas vulnerables, que somos personas que necesitamos trabajar la mayoría, pues, para poder subsistir, para poder tener una calidad de vida, pero también necesitamos para todo eso tener una integridad ética, física, mental, para poder hacer los trabajos mejor. Entonces no es como un tema de, ay, no, es que ahora la gente es molesta por todo. No, es que tenemos que empezar a olvidarnos y eso ahí sí nos toca a ciertas generaciones. Yo tengo 46 años, creo que lo he dicho como 1000 veces y es, no todo tiene que ser a punta de tirones, no todo tiene que ser a punta de la letra con sangre entra, no porque hayamos aprendido a hacer ciertas cosas así en nuestra educación, en nuestro trabajo, nuestros jefes, tenemos que seguir haciéndolo. Porque esas personas son las que están en la vida personal diciendo que es que el que abandona es un perdedor y entonces el mundo se dividió entre perdedores y ganadores y yo la verdad creo que si hay algo que es tremendamente ganador es poder uno haber acumulado las pérdidas suficientes para darse cuenta que es bueno y que vale la pena. Digamos, esa es una reflexión tremendamente personal, porque cuando uno se acostumbra dentro de esos escenarios a que es un ganador que va detrás de otra palabreja que hay por ahí que es la del éxito, entonces es que es fulanito es muy exitoso o fulanita es muy exitosa, perdón,
en el trabajo, entonces es sinónimo de que todos los demás pues son perdedores, porque este se desadaptó, este cambió sus planes, resulta que no piensa igual, o ¿sabe qué? Este se quiere quedar toda la vida en este trabajo. ¿Por qué? Porque quiere hacerlo y con eso se siente terriblemente grato, se siente compensado. Entonces, como dije, este es un tema que es imposible de concluir porque en lo personal lo estoy construyendo. Estoy construyendo cuáles son los límites viables, posibles, interesantes para la vida laboral versus el resto de la vida. En una contemporaneidad que se estrelló con nosotros con 50 retos, cada uno además con unas vivencias personales diferentes que uno las tiene que entender y comprender y respetar en los ambientes de trabajo y saber dónde encuentra la intersección, porque así como yo no puedo pedirle a la gente que en la puerta del trabajo deje su maletica con todos sus problemas, tampoco tengo que tener adentro un escritorio donde yo le resuelva la vida a la gente. Entonces es como nuevamente recurrir a los límites que me permitan tener confianza en el trabajo que hace la gente, esforzarme un poco más por hacer unos indicadores que realmente reflejen algo que diga mucho más de la gente, de su cultura, construirlos con ellos, pero de verdad, permitiendo que la gente diga abiertamente, mire, esto no funciona así por tal cosa, o estamos perdiendo mucho tiempo en estas reuniones eternas que perfectamente se hubieran podido reducir a una llamada telefónica o a un mensaje, o deberíamos darle otro manejo a esta situación. No pensar que cuando la gente está diciendo que está cansada es que se queja mucho, sino que de verdad está dándome unas alertas de algo que va mucho más en el fondo, que muchas veces cuando la gente se enferma, eso también es un indicador de que algo no está bien, de que la gente tiene que llegar al trabajo con ganas de trabajar. Y uno, cuando llega al trabajo con ganas de trabajar, todo es mejor porque puede dar lo mejor de sí y no se lleva este estrés y esta angustia permanente. Y eso tiene que ver con los límites y con la claridad, en donde entre más dramáticos sean los presiones que yo ejerza, la gente no va a funcionar mejor. Si yo soy coherente con la presión, si yo soy coherente con decirle a la gente no pierda tiempo, porque perdemos mucho tiempo en internet, perdemos mucho tiempo en el celular, perdemos mucho tiempo a veces hablando tonterías en los espacios de trabajo. Nosotros como empresarios no tenemos por qué generar pagos y espacios para que la gente pierda el tiempo, pero sí diciéndole a la gente, vea, la consecuencia de perder este tiempo acá es esto, y por lo tanto los indicadores fallan, y por eso construyámoslos juntos y usted déjese evaluar y la gente va a estar de acuerdo con que la evaluación sea con esos indicadores, con claridad, como adultos. Puede ser como dar vueltas sobre unos temas que nuevamente parecen como súper de poco de moda, súper obvios, y eso funciona más a estar diciendo no somos unos perdedores, vamos a poder con esto de una forma, y todas estas construcciones de equipo basadas en que no somos unos perdedores. Yo creo que ya está bueno que dejemos de dividir el mundo entre perdedores y ganadores. Creo que la vida nos ha demostrado a todos de una u otra manera, con casos propios, con otras historias, que esas personas que creíamos perdedores tenían mucho más la razón de cómo vivir, de cómo organizarnos, de cómo vivir mejor y cómo entender que el mundo del trabajo sí puede ser algo agradable, algo positivo, algo coherente, algo racional, en donde sea posible construir un concepto de felicidad en el trabajo. En eso sí puedo estar de acuerdo. No creo que tengamos que tener áreas de felicidad ni gestión de la felicidad. Sin embargo, yo sigo reflexionando sobre este tema. Creo que me encanta ponerlo sobre la mesa para que lo tratemos de resolver. De golpe, no solamente no vamos a estar de acuerdo, sino que en algunas posturas yo pueda reevaluarlo también, pero me parece que era importante
empezar a compartirlo, a analizarlo y a que pensemos realmente si vamos poniendo otras palabritas de moda. Un abrazo nuevamente. Espero que este tiempo haya sido tremendamente productivo y que nos ayude a crecer a todos, que lo disfruten tanto como yo lo estoy disfrutando. Y bueno, les mando un abrazo inmenso. Gracias por estar conectados. Gracias por hacer saber sus comentarios y nuevamente nos vemos la otra semana. Nos oímos más bien. Un abrazo.